Se inició la construcción desde hace 11 años aproximadamente. Está inconclusa porque hay oposición de 3 comunidades, Temacapulín y 2 pueblos más. Porque como fue diseñada la presa para tener una cortina de 150 metros, se inundaban estos 3 pueblos, sus viviendas. Lo que más importa, lo que nos debe de importar a todos, nuestros pueblos, su panteón, sus templos. Entonces se paró, pero estamos hablando de una inversión de 6,000 millones de pesos. Desde luego, esto se hizo cuando no se consultaba a la gente, cuando lo único que les importaba era el dinero, todo lo que sacaban las empresas constructoras, los funcionarios corruptos. Pero, ¿cómo dejar la obra tirada, abandonada? Esto dijo el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, hace 2 semanas aproximadamente, en el marco de su visita al lugar físico donde se encuentra la presa El Zapotillo. Es un proyecto que ha cobrado relevancia para la agenda pública del gobierno del estado de Guanajuato, luego de que se anunciara que el gobierno de Jalisco habría logrado un acuerdo con el fin de que el suministro derivado de la presa solo pueda ser aprovechado por el propio estado de Jalisco. En fin, en un comunicado realizado a mediados de agosto, el gobierno del estado de Guanajuato solicitó una audiencia con el presidente López Obrador y la Comisión Nacional del Agua, con el fin de exponer sus razones, la inversión realizada y las repercusiones que tendría dejar fuera del suministro a la ciudad de León. Fue así que el 24 de agosto tuvo efecto esta petición con la reunión entre el gobernador Diego Sinue y parte de su equipo con Conagua. Sin embargo, queda la incógnita de cómo terminará este asunto. Pone de relieve la problemática del agua que apenas comienza en nuestro país y en el mundo entero. Ahora mismo hay un tema de discusión convocado por la propia Universidad Iberoamericana Puebla sobre el abastecimiento y explotación de este recurso natural por parte de la empresa Bonafont, por lo que su importancia, hablamos del tema del agua, nos debe de invitar a todas y a todos a la reflexión. Desde este espacio para el análisis abordamos la presa del Zapotillo entre lo político y lo técnico. ¿Quién tiene la razón y cuál es la solución? Y les damos la más cordial bienvenida a la tercera emisión de La Tertulia. Tertulia analizamos el tema de la presa del Zapotillo entre lo político y lo técnico. ¿Quién tiene la razón y cuál es la solución? Para ello me acompañan la maestra Noemí Magaña. Ella es licenciada en Administración Pública por la Universidad de Guanajuato, maestra en Administración de la Energía y sus Fuentes Renovables por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Se ha desempeñado laboralmente como asesora en el Poder Legislativo Federal y en el Ejecutivo Estatal. Bienvenida, maestra Noemí. Muchas gracias. Qué gusto compartir con todos ustedes. Gracias, Noemí. También me acompaña el doctor Alex Caldera, doctor en Investigación en Ciencias Sociales por la Flaxo, profesor investigador de la Universidad de Guanajuato. Ha escrito numerosos productos sobre el tema multidimensional de la crisis del agua en León, Guanajuato, y forma parte del cuerpo académico Agua, Energía y Cambio Climático. Bienvenido, doctor Alex. Gracias, Cristian, y bueno, un saludo a todos que nos están escuchando y viendo a través de esta plataforma. Un honor estar con estos invitados de lujo. Gracias, doctor. También me acompaña el doctor Otón Partido, doctor en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México, coordinador de la maestría en Política y Gestión Pública en la Universidad Iberoamericana León, editor de la revista electrónica Epiqueia,
así como pues participante en la divulgación del tema hídrico desde la Comprensión Comunitaria de Jalisco y León, Guanajuato. Bienvenido, doctor Otón. Muchas gracias, José Cristian. Muchas gracias, colegas. Va a ser un honor y un gusto intercambiar ideas. Gracias, doctor. Y finalmente también me acompaña el maestro Dante Acal, maestro en Administración Pública y licenciado en Derecho por la Universidad de Guanajuato, especialista y titular de la Cátedra de Derecho Ambiental en la carrera de Derecho de la Universidad de Guanajuato. Ha trabajado en la Procuraduría de Protección al Ambiente como director jurídico del Instituto de Ecología del Estado de Guanajuato y actualmente es el titular del Departamento de Manejo Ambiental y Sustentabilidad en la Universidad de Guanajuato. Bienvenido, maestro Dante. Gracias, Cristian. Un gusto estar con ustedes. Estamos en muy buenas manos. Saludos, colegas. Un gusto y un placer y un honor estar con ustedes. Gracias, maestro. Bueno, enseguida empezamos a debatir. Sin embargo, vamos primero a esta cápsula en contexto. Tensiones entre grandes proyectos y comunidades y ambientalistas se repiten en todo el país. Desde hace 10 años se está construyendo en los Altos de Jalisco una presa, la presa El Zapotillo. Ya se han gastado en la construcción más de 27,000 millones de pesos. Esta presa ayudaría a abastecer de agua a la zona metropolitana de Guadalajara, a municipios de Los Altos y a la ciudad de León en Guanajuato, pero también significaría inundar 3 comunidades y muchas tierras. El secretario federal del Medio Ambiente, Víctor Manuel Toledo Mansur, visitó una de las comunidades que resultarían afectadas y ahí dijo que la obra le parecía inviable. Hoy empresarios de Guanajuato y Jalisco exigieron que se respeten los acuerdos. Una vez más está el interés legítimo de quienes ahí viven. Por otra parte, una inversión que ya se llevó a cabo y además es la primera vez que iba una autoridad federal en años, en 10 años de construcción. Esta es la historia. Esta presa lo que implicaría en afectaciones es la inundación de 4.500 hectáreas de tierras fértiles. La presa El Zapotillo se ubica en el cañón Los Sandovales, sobre el cauce del Río Verde, en los municipios de Ayahualica, Mexticacán y Cañadas de Obregón en Jalisco. El diseño inicial proyectó una cortina con 80 metros de altura, pero en 2007 el gobierno de Jalisco determinó elevarla a 105 metros, sin contar con el aval del Congreso local ni presentar una nueva manifestación de impacto ambiental. Y la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el año 2013 emite una sentencia en donde mandata que la cortina de la presa del Zapotillo no puede sobrepasar los 80 metros de altura, ¿no? En junio de 2017, el gobierno estatal anunció la reactivación de las obras. Yo no quería y nunca quise inundar estos poblados. Técnicamente resulta inviable y técnicamente es la única opción que tenemos para dotar de agua a 6 millones de habitantes. Si existe la gloria está en Temaca. Desde ese entonces, habitantes de las principales comunidades afectadas temen que la obra los haga perder sus tierras de cultivo y pastoreo y su patrimonio cultural e histórico. En Temacapulín habitan unas 500 personas y se encuentra la Basílica de Nuestra Señora de los Remedios, con más de 250 años de antigüedad. Con la presa quedaría bajo el agua. En Acacico viven unas 200 personas dedicadas a la ganadería. Y en la comunidad de Palmarejo, que aunque está prácticamente deshabitada, las tierras, dicen sus habitantes, son de un valor incalculable. Ay, nos tienen con la pata en el pescuezo. Yo perdería, creo que, la vida, porque allá donde nos van a reubicar, allá no hay en qué trabajar. Nada más una casa para vivir. Apenas el pasado 29 de junio, los gobernadores de Jalisco y Guanajuato firmaron el acuerdo de entendimiento para el aprovechamiento de las aguas del Río Verde a fin de garantizar el suministro de agua para la zona metropolitana de Guadalajara, la ciudad de León y 14 municipios de los Altos de Jalisco, recuperando fuentes de abastecimiento de agua como el lago de Chapala. Esto reavivó las protestas de los habitantes de las 3 comunidades afectadas. Fue hasta este martes que el secretario de Medio Ambiente, Víctor Manuel Toledo Mansur, acudió a Temacapulín como parte de una evaluación de Semarnat sobre la viabilidad del proyecto. Fue la primera visita de un funcionario federal
en más de 10 años. Toledo Mansur enfatizó que la cancelación de la obra, en la que se han invertido 27.253 millones de pesos, será decisión del presidente López Obrador, aunque él dejó clara su postura ante el proyecto. El acto más irracional que yo podría registrar sería que este pueblo desapareciera. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial en León dijo que el presidente López Obrador había sido muy claro cuando dijo que el proyecto de la presa iba siempre y cuando los gobernadores de los dos estados se pusieran de acuerdo. Pero a ver en qué termina, porque estos conflictos, le insisto, no es uno, son muchos, y las partes todas tienen razón y sobre todo no hubo acuerdos iniciales, ni siquiera visitas de autoridades previamente. Empezamos con la regla del minuto. Misma pregunta para todas y para todos. ¿Quién tiene la razón en el tema de la presa del Zapotillo? ¿El gobierno federal, el gobierno estatal, las comunidades de estos lugares presuntamente afectados, el gobierno local de León? ¿Quién tiene la razón? Para ello empezamos con la regla del minuto y empezamos con Noemí Magaña. Adelante, Noemí. Muchas gracias primero por la invitación. Yo creo que la pregunta de quién tiene la razón, más allá de quién tenga la razón o no, yo creo que hay un tema de fondo que estamos dejando pasar y es que no alcanza el agua. O sea, y sonaba lejano esta época donde nos decían, es que nos vamos a pelear por el agua y es que, o sea, no va a haber, y ya estamos llegando a ese punto y creo que nadie se está preguntando por qué estamos aquí, o sea, hay muchísima gente ya, o sea, la sobrepoblación está haciendo que los recursos no alcancen, esa es una realidad. Y entonces vamos a estar buscando y buscando hacer presas o buscando mecanismos, sí, pero tal vez no nos va a alcanzar el agua si seguimos con este crecimiento exponencial, ¿no? Y la tendencia va hacia allá, a pesar de que baja un poco, sigue siendo muchísima gente para los recursos que existen. Entonces, una vez poniendo eso en la mesa, creo que hay otro tema también que me gustaría colocar y es que no estamos tratando el agua. O sea, existe una posibilidad infinita de tratar el agua y lo que se trata es mínimo en comparación a lo que se puede. No estamos captando el agua tampoco. O sea, estamos haciendo como enfocándonos en presas o en cosas artificiales cuando hay otros mecanismos que se pudieran estar implementando y no se están haciendo. Esa es una realidad, o se hacen, pero la realidad es que es muy poco. Y por otro lado, no existe este consumo racional, o sea, las personas de pronto todavía las ves con la manguera y la ves, o sea, no existe esta conciencia de la población para que pueda existir un consumo más racional de este tema. No me quiero expandir más, pero ¿quién tiene la razón? Jurídicamente creo yo que sí la tiene gobierno del estado y es una razón muy sencilla. Existen acuerdos previos en donde incluso se pusieron de acuerdo sobre cuántos metros por segundo eran para cada quien. O sea, existe todo un mecanismo institucional que ya se había diseñado y que fue pactado entre León, entre Guanajuato, entre Jalisco, entre Conagua, y que ahorita se está determinando políticamente que no va. Entonces, creo que con eso cierro el minuto o ya me excedí. Bueno, no pasa nada. Excelente. Gracias, Noemí. Bueno, adelante, Alex Caldera. Sí, mira, bueno, particularmente hay que caracterizar, yo creo, este tema de la presa Zapotillo y obviamente las implicaciones que tiene para Guanajuato, no solamente obviamente lo que tiene que ver con los Altos de Jalisco y Guadalajara, como bueno, hay un académico colega también leonés, Raúl Pacheco Vega, que esto lo clasificó como un problema intratable, así es una categoría que le puso en un texto de hace algunos años sobre la presa, precisamente porque efectivamente es muy complejo el tema, sobre todo haciendo referencia a la idea de quién tiene la razón, porque si bien, como decía Noemí ahorita, hay antecedentes jurídicos que por lo menos, lo voy a decir en estos términos, le daba la confianza a Guanajuato de que debía recibir esa agua, la verdad es que también es un poco endeble la situación, ¿no? Un poco de cómo viene la
la decisión, porque hace referencia al decreto presidencial de 1995, lo cual, y que obviamente viendo los acontecimientos recientes, también puede ser modificado, ¿no? Con otro decreto presidencial. Entonces, ahí también es un poco complicado. Entonces, en esencia, este es un asunto político, yo lo definiría ahí, y en ese sentido la decisión fue tomada. Por algo que se ha caracterizado este sexenio presidencial, es por darle privilegio a la decisión política antes que técnica o legal incluso, ¿no? Están muchos temas controvertidos ahí con la Suprema Corte. Entonces, la decisión fue esencialmente política, se quiso cortar el problema por el lado de Jalisco, o sea, acotarlo y quedarse solo con el conflicto con Guanajuato, que lo hace tratable en términos de la retórica que estoy utilizando yo con respecto a esa figura que utilizó Raúl Pacheco hace algún tiempo, ¿no? Entonces, básicamente, aquí no es que alguien tenga la razón, la verdad es que hay muchos que tienen argumentos, y ahí están los amparos de los pueblos que en su momento se les otorgaron, si nos referimos a lo jurídico. Entonces, la verdad es que todavía sigue siendo muy complejo de contestar esa pregunta. Hay que desarrollarla ahorita. Excelente, maestro. Gracias, Alex. Adelante, doctor Otón, partido. Bueno, me parece que en estos temas, que son sobre todo de carácter técnico más que político, no necesariamente debemos concentrarnos en quién tiene o quién no tiene la razón, sino más bien ver la sustancia técnica del problema que enfrentamos. Desde luego, la presa del Zapotillo es un extraordinario ejemplo de cómo no hacer política pública, es un concierto de errores de todo tipo, no puede ser atribuido exclusivamente a un gobierno, sino es una concatenación de distintos errores de gobiernos estatales, de Conagua y incluso de los particulares que están involucrados en esto. Un dato interesante que nos debería alarmar es que pues, es una de las obras más impugnadas de las que se tiene memoria. Tiene 15 amparos, 2 controversias constitucionales, 7 auditorías por desvíos millonarios. Entonces, pues esta sería una pregunta. O sea, ¿se va a seguir apostando a una obra que no tiene viabilidad? Además, tomando en cuenta que en el contexto global no podemos administrar ya la abundancia, sino más bien la escasez. O sea, no es un terreno en donde sea factible extraer demasiados recursos hídricos. Entonces, aunque se construyera la presa como se pretende, a veces desde acá de Guanajuato, es probable que no llegue el agua. Entonces, la pregunta es, ¿se va a invertir recursos millonarios a una obra ruinosa que además tiene serios impedimentos legales? Yo creo que va a ser una apuesta que difícilmente va a tomar el gobierno federal. Entonces, yo creo que hay que pensar, en primer lugar, en un modelo de desarrollo distinto, ¿no? No el modelo extractivista. Y por otra parte, pues pensar alternativas, o sea, crear una alternativa viable para León. Muchas gracias, doctor Otón. Adelante, maestro Dante. Muchas gracias, Cristian, compañeros. En efecto, yo creo que lo abordan muy bien aquí los miembros de la mesa, en términos de que efectivamente tiene varias ponderaciones el tema, varias consideraciones. Primero, sin duda, el tema técnico ante la imperiosa necesidad que tienen de suministrarse del recurso hídrico, ante este crecimiento de la huella hídrica de las zonas urbanas, de la zona metropolitana de Guadalajara, de la zona metropolitana de León, en donde pues están demandando cada vez mayor cantidades del agua para encontrar sustento en sus actividades de desarrollo. Entonces, es una consideración, sí, que viene de estudios técnicos, que viene sobre qué se tiene que hacer en estos temas, pero hoy día se ha convertido en un conflicto socioambiental. Es un conflicto que tiene entreveraciones con lo técnico, con lo jurídico y con las comunidades locales. Es algo muy, muy importante. Esto nos está poniendo en perspectiva, seguro parte de la información previa que hemos escuchado, en donde se están poniendo en ponderación diversos valores, ¿no?, que están en conflicto. Por una parte, entre los posibles afectados, los miembros de las comunidades, por una parte, de las 3 poblaciones muy puntuales, que son, que en su caso serían inundadas,
y en su caso los posibles beneficiarios, las zonas metropolitanas de las que venimos hablando, los Altos de Jalisco, en donde la ponderación, la valoración en las decisiones tienen que determinarse con precisión, con métodos de proporcionalidad de tal decisión, de proporcionalidad jurídica y en su caso de consideraciones técnicas, un poco para abrir el tema. El punto de interés para el análisis, entre otros, a mí me parece muy interesante, es esta tensión generada por este conflicto, porque hoy más allá de la consideración técnica que por supuesto manda, que es el punto de partida, que nos refleja la demanda del recurso, necesitamos encontrar soluciones identificando las tensiones que se están generando, ojo, entre los posibles beneficiarios y los posibles afectados. Mucho más allá, relevante me parece que el conflicto que hoy día está gestándose entre el gobierno central y el gobierno estatal. De momento es lo que pudiera comentar. Adelante. Muchas gracias, Cris. Gracias, maestro Dante. Bueno, pues en efecto es una provocación esta pregunta de quién tiene la razón. En efecto, no podríamos sintetizar, podríamos coincidir en que pues varios tienen la razón, como ya se ha comentado. Es una cuestión técnica, en efecto. Pero ¿por qué este tema que aparentemente pues ya tiene años en el debate, por qué ahora sale otra vez al relieve? Por ahí el gobernador Miguel Márquez dice, bueno, es que me chamaquearon al gobernador. En estricto fue así. ¿Por qué el gobierno estatal y el gobierno federal no se ponen de acuerdo? Jalisco sí se avivó. ¿Qué fue lo que pasó en términos generales? Y con esto abrimos el debate indistintamente. ¿Quién quiere responder esta pregunta? Adelante, Alex. Sí, bien. Como también se dijo por aquí, hay valores en conflicto. Toda política pública tiene, de alguna manera, una parte técnica, efectivamente, yo creo que es la base y es lo que aspiramos como sociedad moderna, en que las decisiones sean tomadas conforme a la técnica. Pero recuerden que una política pública también tiene un fuerte componente valorativo, axiológico, de hacia dónde ir. En ese sentido es donde entra el conflicto, ¿no? Y esa tensión entre lo deseable, ¿no?, que los valores plantean, y lo técnico, que habla sobre lo posible, es el proceso político, ¿no? En ese sentido, inclusive la técnica se ve comprometida, porque, bueno, en términos de gestión del agua, por lo menos tenemos dos tipos de modelos que históricamente existen. Uno, el que le llaman gestión de la oferta, que es el que ha dominado en el patrón de gestión del agua en México, ¿no? Desde obviamente la creación de la Comisión Nacional de Irrigación, después la Secretaría de Recursos Hidráulicos, con su lema por la grandeza de México, y que la visión era muy técnica en términos de construir grandes obras hidráulicas para dotar de agua al país, esas regiones que había que regar, construir los distritos de riego, construir los grandes embalses, etcétera. Y que obviamente es una visión muy centrada en una solución de dar más agua para las necesidades realmente de desarrollo crecientes, pero chocan de alguna manera, esa forma de gestión también choca con una forma, y estoy hablando de la parte valorativa, y que también toca lo técnico, de la gestión de la demanda, es decir, de lo que ya hablaba Otón hace rato, que tiene que ver con una idea de gestionar pues, la escasez, ¿no? Y desde mi punto de vista, apostarles a Zapotillo durante todos estos años, por lo menos para los actores locales de Guanajuato, concentrándonos en ellos, y el de León en particular, es que nos ha distraído en encontrar soluciones propias en nuestro territorio, ¿no? Creo que Guanajuato aportó mucho a una visión de gestión de la demanda durante la creación de la ley estatal actual, la de 2000, con la creación, o por lo menos la base de una gestión, de la idea de la gestión integrada de agua y de gestión participativa. Pero de 2006 para acá, y que obviamente empata mucho con las fechas que tiene que ver con la puesta de Zapotillo, se ha abandonado de alguna manera, por ejemplo, toda esa estructura participativa que se creó a través de los consejos técnicos de aguas en Guanajuato. Estoy hablando de que particularmente para León, por ejemplo, si uno platica, lo hemos hecho
con los integrantes del Consejo Técnico de Aguas de León, del Cuotas de León, tiene muchas soluciones, ¿no? Que tiene que ver con la gestión de la demanda en la ciudad, por ejemplo, que requieren recursos, obviamente, ¿no? Requiere que la política pública, pero que los gobiernos no han apostado por esa visión, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista también, creo que aquí en León hemos desaprovechado eso, sé que nos nubló, ¿no? La idea, y que más bien este momento es de oportunidad para encontrar soluciones entre nosotros. Ese es mi punto de vista, ¿no? Muchas gracias, Alex. Rescata un tema interesante aquí, ¿no? Y que va de la mano con lo que decía Otón, la manera de cómo no hacer una política pública. No sé si te gustaría indagar un poquito más, Otón, sobre este tema de por qué no se llevó a cabo con todas las de la ley, vamos, el diseño y la formulación de la política pública. Hubo muchos problemas de origen. Recordemos que se pagaron 90 millones de pesos a una consultoría de una agencia de Naciones Unidas. Entonces, hasta hay que poner en duda los hallazgos de Naciones Unidas cuando producen algo completamente descontextualizado. Y este informe decía que se iban a desaparecer 3 comunidades. Entonces, pues es increíble, eso es inaceptable. Tenemos que poner, creo, en primer lugar el humanismo y pues no hacer propuestas fascistas que impliquen la eliminación de territorios completos, ¿no? Entonces, ahí fue un problema de origen. Se dijo que iba a costar 7,000 millones de pesos, bueno, podrían ir hasta 23,000, puede irse hasta 35,000 millones de pesos, o hasta 40,000 millones de pesos. Entonces, es un barril sin fondo, tiene un problema operativo y presupuestal que hacen la obra intransitable. Y lamentablemente no se ha escuchado a la sociedad civil lo suficiente, porque hay estudios de, por ejemplo, nuestra institución hermana ITESO ha analizado mucho. Creo que una solución sería que nos juntáramos las personas interesadas en un diálogo democrático lo más amplio posible de Jalisco y de Guanajuato, porque si finalmente esta obra va a implicar el quiebre de la producción agrícola de los Altos de Jalisco, pues ahí vamos a tapar un hoyo y destapar otros 4, ¿no? Entonces, creo que se necesita tener un diálogo despartidizado, pero sí muy responsable, que visualice a la región completa y el futuro en los próximos 30, 40 años. Porque hoy por hoy, Guanajuato es uno de los estados con mayor estrés hídrico en toda la República. Excelente, muchísimas gracias, Otón. Pues ya varios elementos de por qué no funcionó el diseño de la política desde origen. Sin embargo, vamos a la solución y lo rescataba ahora Noemí, ¿no? Hace un momento. Ya tenemos este problema. ¿Cómo qué otras alternativas podría haber, Noemí? Adelante. Yo creo que sí existen, pero me gustaría antes rescatar un poco la participación que ya han tenido. Sí existen comunidades que se ven obviamente afectadas en este tema y me llaman la atención porque obviamente estas personas tienen voz y se pueden manifestar y pueden decir, oye, me estás afectando. Sin embargo, hay muchísimas especies que no pueden hacerlo y que están siendo afectadas también porque al poner tú la presa, estás cortando un ecosistema y, o sea, hay peces, hay especies que necesitaban cruzar. Es todo un tema de impacto ambiental que si bien tengo entendido existe esta manifestación de impacto ambiental con la cortina a los 80, no a los 100 como después se propuso, yo creo que falta mucho por descubrir y por encontrar cómo funcionan los ecosistemas para que le podamos dar la importancia de vida a cada partecita que a veces olvidamos que este engrane movía uno mucho mayor y entonces ya hicimos ahí un relajo con nuestra maquinaria, ¿no? En soluciones yo sí creo que existen muchas y que no necesariamente tenemos que esperar a que el gobierno nos diga, ah, mira, es que vas a ahorrar el agua así o vas a hacerlo así. Creo que mucho depende también de nosotros y de empezar a permearlo en la sociedad, porque lo comentaba, ¿no? O sea, la manguera la seguimos viendo todavía, aún con el estrés hídrico y por más que nos dicen, etcétera. O sea, el simple hecho de que nosotros defequemos en agua limpia a mí me sigue sorprendiendo porque se van litros y litros y litros y pocos son tratados. Incluso esa agua podría tratarse y podríamos obtener energía desde ahí y creo que León lo hace, pero no existen muchas plantas de esas. Entonces, lo estamos dejando pasar y cada vez el estrés hídrico aumenta más y no estamos proponiendo ese tipo de soluciones. O sea, y va desde
me parece que ya hay una línea en ciertos fraccionamientos donde el agua sí se está dividiendo. Entonces se divide entre el agua tratada, o sea, y eso nos da las herramientas para que usemos el agua como debe ser, desde la educación de decir, ok, el agua tratada sirve para esto, esta sirve para esto, porque lo estamos obviando y a mí me sigue sorprendiendo que estemos enfocados en un tema de, es que la presa, sí, pero no nos va a resolver de nada, porque al final esa presa ya tenía planteada años y años y años, y entonces va a llegar un punto en el que ni esa presa va a satisfacer las necesidades de la población, porque la población crece y demanda más agua, y los procesos industriales requieren mucha agua, o sea, mientras no demos con el fondo del asunto, y con esto, voy a eso, a la solución, mientras no nos enfoquemos en políticas públicas, más en este tema como de prevención, ok, cómo puedo captar el agua, cómo la trato, incluso hasta de cómo presionar como ciudadanos a las autoridades y decir, oye, es que tengo estas soluciones, y presionar porque al final lo lograron estas comunidades. León, si se pone de acuerdo, claro que puede empezar a promocionar y a impulsar este tipo de políticas. Muchas gracias, Noemí. Maestro Dante, nos comunicabas que, pues bueno, esto es un tema multidimensional, como también ya lo ha escrito Alex Caldera también en algunos de sus trabajos de investigación. Es técnico, es jurídico, también habla con el tema de las comunidades. Pero, ¿qué es lo que vislumbras en los siguientes días, maestro Dante? ¿Crees que vaya a haber algún acuerdo entre el gobierno estatal, hablo del gobierno del estado de Guanajuato, con la federación, con el gobierno del estado de Jalisco? ¿Cómo vislumbras que se puede dar una salida a este tema? Bueno, sin duda es un tema que ya se encontraba polarizado por esta necesidad que ya hemos platicado, que está acreditada en lo técnico y que en el horizonte futuro sabemos que requerimos, tanto el estado de Guanajuato como el estado de Jalisco. Ya se encontraba polarizado, sin embargo, ante la diversidad de actores que tiene el problema, ¿no? Esta multidimensión, esta diversidad insisto, de actores que interactúan en este problema, pues será un gran reto encontrar los equilibrios en las decisiones de lo que venimos platicando. Y esta polarización pues tiene la cereza del pastel en semanas pasadas, donde el gobierno federal declara que pues sí con Jalisco y no con Guanajuato, ¿no? No hay agua para León, por lo menos declarativo, porque como bien lo comentaba Alex, como bien lo comentaba Otón y Noemí, pues hay una serie de decretos, hay algo que ya jurídico que si revisamos, pues de momento hay agua para León. Sin embargo, hay una declaración del gobierno federal en semanas anteriores en donde dice no va a haber agua para León. Entonces, esto viene a encontrar y tendremos que encontrar respuestas, como aquí se ha dicho, en el diálogo, porque este conflicto, insisto, se está convirtiendo en un conflicto socioambiental por diversas causas. De otras cosas porque uno, ya lo dijeron aquí muy bien y lo han explicado en la parte técnica de manera muy correcta, la escasez del recurso hídrico, cada vez tenemos más agua, evidentemente, no lo usamos de manera adecuada. Hay una irritación, ojo, una irritación legítima de los posibles afectados. O sea, ¿quién no puede decir que las poblaciones a inundar tengan una serie de valores encontrados y una preocupación legítima sobre sus propiedades, sobre su entorno, sobre sus familias y sus comunidades? Esa irritación, por supuesto, es legítima, pero también legítima es la necesidad de los posibles beneficiarios, es decir, de las zonas metropolitanas que hemos comentado y de las posibilidades y las tendencias del desarrollo que tienen estas zonas metropolitanas. Y esto, pues, un poco con la pimienta y con la sal de la polarización intensa que tiene la vida política del país, ¿no? En esta mitad del sexenio federal y lo que viene para los próximos 3 años, ¿no? Hace unos minutos comentaba algo muy interesante, Otón, que es el tema de las inversiones, ¿no? O sea, muy importante es que darle a cada quien lo suyo en un acto de justicia, ¿no? Pero hace unos minutitos decía Otón, hay por lo menos se tienen referencias de que las inversiones se cuentan por montos de millonarios, ¿no? 7,000 millones de pesos por lo menos, en alguna información que revisamos conjunta, que ustedes seguro la conocen, que entre la planta de bombeo, lo que está por allá,
la planta potabilizadora, el posible acueducto, la línea de conducción, los tanques de entrega que estarán en el municipio de León y el macrocircuito distribuidor dan esas cantidades que bien señala Otón, 7,000 millones de pesos, que se convertirán en más. Lo narra perfecto Otón en esta parte, ¿no? Y estas oportunidades de desarrollo, estas oportunidades de empleo, pues se van encontradas frente a estas afectaciones a los 3 poblados que hemos comentado y que se encuentran en debate, ¿no? Peleando sus derechos y que ya han sido incluso ventilados en lo litigioso, ¿no? Que hay una serie de amparos, una serie de suspensiones en materia de amparo en donde se han detenido ciertas actividades del proyecto. ¿Qué derroteros va a tomar este asunto? Me preguntabas, Cristian, ¿no? Bueno, yo creo que habrá que privilegiar el diálogo complicadísimo entre un gobierno central que está determinado, por lo menos en el discurso, a no entregar esa agua, en el discurso, porque todavía no hay una modificación, en los decretos, ya veremos en la ley, ya veremos qué ocurre. Y también rescato un par de comentarios que a mí me parece como para alinear esto, mi propio comentario, lo que he escuchado, lo he escuchado muy bien, que hay una oportunidad de que el posicionamiento de estos temas, de encontrar ese debate informado, ese debate justo, constructivo, que forme opinión en torno a lo que viene, porque esto pues está en un pico del conflicto, que insisto, podríamos llamar un conflicto socioambiental, pero el horizonte de resolución estará todavía un poco largo, ¿no? Todavía sin plantear posibles respuestas de solución, porque son complejas evidentemente. Yo creo que habrá que estar muy atentos a lo que venga en la parte litigiosa, ¿no? Toda vez que al intervenir y estar como actores, entidades federativas, el propio gobierno central, comunidades, etcétera, pues es un tema que habrá que tocar los organismos jurisdiccionales y en su caso, como ya lo ha hecho la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que habrá que revisar otros casos que han ocurrido en distintas partes del país. Quiero recordar otro que ustedes seguro conocen, del acueducto de Independencia, ya con el río Yaqui, que aunque es una situación distinta, sí toca ciertos derechos y conflictos de los que estamos aquí hablando. Ojalá que la tendencia global que a veces vemos en la resolución de estos conflictos no se vaya por el tema estrictamente económico, ¿no? Que encontremos esos justos equilibrios en las decisiones tanto políticas, jurídicas y técnicas en el horizonte de resolución de este tema. Es correcto, Cristian. Muchas gracias. Gracias, maestro Dante. Pues hay muchos factores, sin duda ya hemos desmenuzado algunos, la política pública, el factor comunitario, el factor legal, pero bueno, muchísimos más puede haber. Enseguida seguimos debatiendo, pero antes vamos con la Vox Populi. Día de hoy referente a la presa del Zapotillo y la distribución del agua a la ciudad de León, Guanajuato, creo que lo que tenemos que tener sobre la mesa, y sería un punto importante de reflexión de los que integran el día de hoy esta plática, es la cuestión de generar políticas públicas referentes a la reutilización del agua, a la captación de agua pluvial, a que las empresas puedan aprovechar de mejor manera dentro de sus procesos, cuál es el caso de las curtidurías, el manejo de aguas y el manejo de aguas residuales para que éstas se puedan reutilizar y no estén contaminadas con tóxicos, además de propiamente la implementación de un programa de reforestación y de mejora de los parques y jardines de la entidad, toda vez de que hay estudios que comprueban que reforestando ciudades, reforestando espacios, generando espacios verdes, puede generar una mayor cantidad de descargas de lluvia en las ciudades, y creo que por ahí tendría que venir de la mano. Tal vez si la solución es tener una presa o contar con una presa, pero también no podemos obviar el tema de que tenemos que mejorar los recursos, el aprovechamiento de los mismos y sobre todo intentar proteger lo que se tiene a través de una cultura de protección del medio ambiente.
muchísimas gracias al maestro Sergio Sandoval por esta contribución que nos acaba de hacer. Y pues bueno, nos quedamos con la bolita muy, muy sabrosa, decíamos, ¿no? Entre política pública, el análisis jurídico, y bueno, hay otros factores que sin duda podrían incidir en el tema de la presa del Zapotillo. Adelante, Alex. Sí, bueno, nada más cerrando esta parte sobre la viabilidad de Zapotillo, obviamente, mientras no haya un cambio en los decretos, obviamente esto no solo se va a depender de la voluntad presidencial y obviamente en lo que dura este sexenio, pues tampoco eso favorece a Guanajuato. Y obviamente también por el lado de las comunidades y el propio Jalisco, y hablando del agua para Guadalajara, tampoco está asegurada, porque pues de entrada el presidente también puso como prerequisito que las comunidades estén de acuerdo, y no han dicho que estén de acuerdo, ¿no? Porque ellos sí siguen viendo un riesgo latente de inundación y todavía no está resuelto ese tema. O sea, inclusive para ellos todavía es muy conflictivo, y una vez, inclusive si lograran convencerlos de que obviamente con la garantía de que no los van a inundar y porque bueno, ellos dicen que mientras exista la presa, aunque sea de 80 metros, existe el riesgo de inundación, ¿no? Entonces es complicado y finalmente por ahí han ido los amparos y todavía, inclusive si se lograra ese convencimiento en la coyuntura, concretar ya la presa y todos los añadidos que ya se han dicho acá, también se va a llevar su tiempo, ¿no? Inclusive no va a pasar o sea, no es agua para el siguiente año, es para los siguientes, por unos 3, 5 años que para Guadalajara va a empezar a fluir, ¿no? Si es que se logra concretar. Mientras tanto, efectivamente, pues el problema aquí en Guanajuato persiste, ¿no? Y lo que decíamos. Y la única alternativa, efectivamente, es que nosotros mismos vayamos construyendo. Y ese nosotros vayamos mismos no es solo dejárselo a los actores que tradicionalmente han estado decidiendo, lo que también les decía yo hace rato. Es decir, no porque no sea legítimo que el gobierno del Estado obviamente busca a través de la Comisión Estatal del Agua y la propia Zapal liderar este proceso. Claro que lo deben de ser y finalmente ese es el papel del gobierno, ¿no? Coordinar los esfuerzos y más en un escenario donde efectivamente la legitimidad de una decisión pública pasa por la parte de la participación y la deliberación, no solamente la racionalidad jurídica y técnica, porque es la que tradicionalmente la que ha dominado particularmente, o sea, en términos de plantear cuál es la solución. En ese sentido, obviamente en un planteamiento donde el proceso de gobernanza ha cambiado, ¿no? Y donde se necesita que el rol del gobierno, y en este caso el gobierno en abstracto, porque son varios actores inclusive dentro del gobierno, deben servir más que como los que tomen la última palabra, lleven la batuta en todos los sentidos, sino que pongan los mecanismos de coordinación con todos los demás actores, ¿no? Estoy hablando obviamente de agricultores, de empresarios industriales, que obviamente en estos dos casos se usa el agua en términos productivos, y en el caso de la población obviamente de asegurarle su derecho humano al agua, pero también la voz en términos y involucrarla, porque también la población común y corriente como nosotros podemos hacer mucho, ¿no? Obviamente que también se ha acreditado muchas estas soluciones de ir poquito en poquito, porque decía no soluciona el problema de una sola vez, como se veía que Zapotillo podía hacerlo. En ese sentido, la verdad es que sí hay que irle sumando y sí, aunque se vea poco, ¿no? Lo que vamos a rescatar en agua, por un lado hay que empezar, ¿no? Particularmente, ¿no? Sabemos que el 70% del agua se la lleva el ámbito de agrícola, ¿no? En ese sentido, pues obviamente hay que apostarle particularmente pues a todo el tema de intercambio de derechos, sobre todo tratando de lograr que agua buena, obviamente siga sirviendo para la agricultura, pero un agua que también sea para cultivos que no se lleven tanto, es decir, hay una política de cambio de cultivos que habría que tomar en serio, el intercambio de derechos, ¿no? Entre uso público urbano y agropecuario, obviamente con el tema del agua tratada, que ya tecnológicamente se ha avanzado mucho y hay que apostarle que luego la tecnificación también en el riego, etcétera, ahí hay muchas cosas por hacer. Ahí sería un muy buen añadido de lo que se requiere hacer. Otro, obviamente, tiene que ver
con la restauración de la cuenca en términos de las zonas de infiltración. La sierra, en este caso, la sierra aledaña al municipio de León es básica. Hay que asegurar su conservación y que sea el principal fuente de infiltración del acuífero del Valle de León. Y hay que apostarle y hay que invertirle. En el público urbano, pues obviamente se ha hecho grandes esfuerzos y Zapal ha hecho esfuerzos extraordinarios por mantener consumos domésticos individuales a la baja, ¿no? Incluido estos 10 años que se ha disparado la población, no hemos subido mucho en consumos. La verdad es que hemos sido muy responsables, obviamente a través de mecanismos de mercado como es la tarifa, obviamente la que nos ha incentivado a ahorrar agua, pero hay que hacer más esfuerzos, ¿no? Hay que meterle al tema de rescate de tuberías de toda la ciudad y tomarse en serio, como se está sucediendo en varias partes de América Latina y la Ciudad de México es un ejemplo, y Guadalajara ya lo está haciendo, con tomarse en serio el tema de la cosecha de agua de lluvia a nivel doméstico, sobre todo en esas zonas donde actualmente no tienen agua, ¿no? Y en el industrial el tema del tratamiento, ¿no? Entonces, se fijan, hay más obviamente, pero y que obviamente yo desde la academia pues veo algunas, pero los actores en campo van a ver muchas más. Entonces es necesario mecanismos de coordinación, ¿no? Participativa, de política pública que vinculen pues toda una estrategia efectiva de política, porque no ha existido política pública. Simplemente lo que se tenía es la idea de una presa y ya, pero no estrategia, ¿no? Entonces yo creo que por ahí hay que avanzarle. Muchas gracias, Alex. Pues muy completo, ¿no? Que toda la problemática que aborda Alex, todos los temas pendientes que siguen, y toca un tema central, y con esto le quisiera pasar la bolita a Otón, el tema del crecimiento poblacional, ¿no? Ya tenemos resultados del último censo y León va que vuela como el primer municipio y además de la región con la mayor tasa de crecimiento poblacional, superando el 2% anual. Entonces, el problema apenas empieza. Y no solamente en León, sino en el país y vamos en el mundo, ¿no? O sea, la verdad es que este tema del agua ya se veía venir. Y dos preguntas, Otón, el tema del crecimiento poblacional, pero también me gustaría plantear o llevar a la mesa la pregunta de, ¿existen especialistas suficientes sobre este tema? ¿Existimos gente con la inquietud, a lo mejor en política pública, abogados, ingenieros, que estemos ocupados en el tema, especializándonos, o estamos en ciernes? Ya, muchas gracias. Mira, antes de responder estas preguntas, yo quisiera decir una cuestión que me parece central. Hay controversias constitucionales, hay resoluciones de la Suprema Corte que dicen la presa del Zapotillo no se construye a más de 80 metros. Entonces, ¿en serio se va a pedir al presidente que desacate una orden de la Suprema Corte? Eso no va a ocurrir jamás. Entonces, hay que escalar el nivel de discusión. O sea, el tema desde mi punto de vista no es la presa del Zapotillo, que es un tema coyuntural. Hay que ir más allá de la coyuntura y realmente pensar cómo le vamos a dar sustentabilidad a León en vista del tema del crecimiento poblacional que bien mencionas, José Cristian. Me parece que también Guanajuato debería pensar muy bien sus prioridades de inversión, porque si la idea es seguir reproduciendo un modelo de enclave, de economía de enclave y extractivista, en donde quienes llevan la voz cantante son las llanteras, las automotrices y ahora la producción de alimentos, pues eso va a multiplicar los problemas. O sea, tenemos que resolver que la industria que viene a Guanajuato sea sustentable y ser muy estrictos con la sustentabilidad de las empresas, porque no necesariamente el consumo doméstico es el núcleo del problema, sino el uso industrial. Y debemos también prever un crecimiento desordenado, porque estamos viendo que también en nuestra ciudad sí está habiendo como una expansión inmobiliaria muy fuerte, bajo la cual no creo que haya un control adecuado ni en términos de agua, ni en términos de movilidad, ni en términos de servicios públicos y de temas de violencia, pues ya ni hablamos, ¿no? Entonces, creo que hay que ir controlando estos factores y desde luego, sí es necesario siempre dialogar y siempre negociar. Desde mi punto de vista, el gobierno federal no necesariamente cerró la puerta, sino dijo, Conagua va a presentar otro plan hídrico. Entonces, más bien la discusión sería preguntarle al gobierno federal, bueno, entonces, ¿cuál es la visión del programa de Conagua para León, dado su característica de tercer municipio más
poblado del país. Y yo creo que ahí debería darse el debate y además darse una solución negociada, porque olvidémonos ya del tema de las disputas personales y políticas. O sea, finalmente este sexenio acaba en 2024 y vamos a seguir con el mismo problema. Entonces, no se trata de personas, creo que se trata ya de atender problemas estructurales que vienen aparejados con el crecimiento lógico de la población. Ahora, estos dilemas se dan en León, pero se pueden dar por 20 en la Ciudad de México, en el Valle de México. Entonces, yo creo que sí hay muchísimas capacidades instaladas, no solo en México, sino en todo el mundo, porque es un problema que comparten muchas regiones. Entonces, creo que también, por ejemplo, cabría la pena acercarnos a las áreas de sustentabilidad de las universidades públicas y privadas, de la UNAM. Aquí mismo en el sistema universitario jesuita se ha hecho mucho trabajo de reflexión y en distintos espacios. Entonces, creo que es momento de acercarnos al conocimiento experto y probablemente abrirnos a realidades que no observamos porque no somos estudiosos de estos temas. O sea, ahorita algo muy, muy valioso es el conocimiento que nos pueden aportar las y los expertos en temas de agua y sustentabilidad. Muchísimas gracias, Otón. Adelante, Noemí. ¿Qué piensas? ¿Sí existen suficientes especialistas? ¿Hace falta indagar un poco más o estamos en ciernes? Digo, lo hablo de parte de las energías renovables, estamos viendo un control absoluto del tema y que no nos dejan crecer, las empresas se van o están asustadas, tienen incertidumbre. Sí creo que es un tema al que le hacen falta muchos especialistas, pero creo que las personas que nos estamos formando en estas áreas, también estamos encontrando como la resistencia de que no es un tema prioritario, al menos en la agenda federal. Ahora, sí quiero rescatar el tema que mencionaba aquí el doctor Caldera, mi profesor, donde decía que siempre y cuando las comunidades estuvieran de acuerdo, se iba a desarrollar el proyecto, ¿no? Ahí, o sea, con ese ejemplo me queda más que claro que es una decisión política, así tal cual. ¿Por qué? Porque el Tren Maya no está sujeto a las mismas condiciones y es un conflicto también socioambiental muy grande el que están teniendo y sin embargo allá no están tomando estas medidas. Yo sí creo que tiene un factor muy importante que es donde menos votos obtienen, entonces están viendo cómo presionar. Y bueno, en el tema de soluciones, pues yo sí creo que el control natal es urgente, o sea, el control de natalidad no lo podemos seguir postergando, y con esto no me refiero a llegar a políticas al estilo China o algo por el estilo para que no suene así, de que se asusten. Existen muchos mecanismos y uno muy sencillo es el empoderamiento de la mujer, que de pronto pudieran muchas personas decir, o sea, ¿cómo? Bueno, las mujeres que se empoderan y que tienen más formación académica o profesional, retrasan o de plano deciden no tener hijos y cuando los tienen son menos. ¿Por qué? Pues porque los hijos al final de cuentas te demandan tiempo, te demandan que concentres la energía que pudieras usar en tu crecimiento personal, profesional, ¿no? Yo creo que esa es la clave, o sea, las mujeres tienen que estar empoderadas para que la natalidad baje. Y al tener tú menos población, obviamente vas a tener menos problemas ambientales. Creo que eso es algo clave que a lo mejor no estábamos viendo en este panorama. En cuanto a las prácticas domésticas e industriales, yo también creo que hace falta muchísimo y no me refiero solo a las empresas que de pronto se vienen a Puerto Interior o etcétera, no, o sea, la empresa incluso local, hablamos incluso de las tenerías, o sea, las tenerías en León también son, no quiero llamar un desperdicio, pero sí contaminan el agua muchísimo y creo que nadie se ha metido también en ese tema como para decirles, a ver, controles, o sea, ¿cómo podemos mejorar? Incluso yo creo que ni están tan medidos como se debería, porque lo que se mide se puede mejorar. Entonces, creo que partiendo de ahí sería un gran avance. El tratamiento de agua, sí o sí. Yo la verdad sí creo que estamos por niveles muy debajo de lo que podríamos y más como lo dicen, o sea, un municipio que es tan grande y que sigue creciendo y que sigue creciendo, tiene que apostarle sí o sí al tratamiento de agua porque no va a haber agua que no se alcance. O sea, ese es un punto clave que tenemos que entender todos
para que esto pueda cambiar de mentalidad colectiva. Y yo le apostaría también a la tecnología de captación pluvial porque la estamos dejando desperdiciada, o sea, y hemos visto ahorita cómo nos llueve y podríamos decir, ay, pero son 2, 3 días, pero no sirve, o sea, ese es el hecho, no estamos como para desperdiciarla y creo que no le estamos apostando a esa tecnología. Muchísimas gracias, Noemí. Maestro Dante, esto se está analizando en las universidades, se está trabajando desde las universidades en su ámbito o nos falta todavía camino por andar. Sin duda hay mucho trabajo de investigación y aquí nuestros profesores y compañeros presentes, la propia Noemí, son ejemplos de lo que bien se ha venido haciendo en los temas de investigación y de los muchos trabajos y la mucha tarea que nos vamos a llevar el día de hoy y en los próximos años sobre el tema. Fíjense que yo quisiera, aparte de reconocer los estupendos comentarios que he escuchado, hacer un par de reflexiones en esta parte final. Uno, es claro que el desenlace, digamos, de lo que ocurra en los próximos años se va a aplazar. Es un tema que muy probablemente en el tiempo se vaya recorriendo al término del sexenio y habrá otros debates y otros actores tal vez, y entonces el debate a lo mejor tendrá otros elementos para considerar y encontrar estas soluciones. Entonces, yo quisiera ser optimista en esta parte porque yo creo que tenemos muchos especialistas en temas técnicos, en temas de la investigación sobre la problemática del agua, en los temas de política pública y de gobernanza ambiental. Eso es fundamental. Yo creo que está creciendo ese acervo de la investigación. Y quiero ser optimista en términos de cómo vamos a crear estos canales de comunicación con la sociedad para tener este diálogo basado en el reconocimiento de estos valores asociados al uso racional del agua y al respeto al medio ambiente, por supuesto. Entonces, vienen temas muy interesantes de los que no me puedo alejar por mi perfil, desde los ámbitos políticos, jurídicos, medioambientales, en donde a veces la sociedad estarán de acuerdo conmigo que la participación social a veces se ve un poquito complicada, toda vez por el diseño que es adecuado del agua, ¿no? de la regulación del agua en torno a cuencas hidrológicas. Y a veces el ciudadano común, pues si no lo conoce, está pensando en límites jurisdiccionales de las fronteras de los estados, ¿no? Entonces es un gran tema. Claro que hay el sector especializado lo conoce, pero el gran público no. Entonces, estos espacios son para reconocer esa parte y poder construir un debate informado. Termino con un par de cosas que me parecen rescatables. Todos los temas de política pública requieren una atención eficaz. Hay problemas de política pública, lo conocemos todos, que pues no tienen soluciones propiamente, ¿no? Requieren atenciones con escenarios de tiempo, con lo que bien decía Noemí, ¿no? Hay que valorar lo que se tiene, hay que planear, ejecutar, evaluar, etcétera. Requiere una ejecución eficaz en esta parte. ¿Y a dónde va el escenario y la tendencia? También rescato dos temas. No habrá agua, lo decía muy bien Noemí, que alcance, aunque tengamos respetado el acuerdo del Zapotillo, ¿no? Todos los decretos, aunque en algún momento digamos, sí vamos al acuerdo, no va a haber agua que alcance. Por tanto, necesitamos continuar con la innovación, con la adaptación. Yo creo que esto va a ser una lección para seguirnos adaptando a las circunstancias, porque eso nos va a abrir una ventana en la adaptación. Y soy un firme convencido, ya lo abordó Alex Caldera también, y Otón también de manera referencial, en que los instrumentos ya existentes solo necesitamos darles un adecuado camino, ¿no? Los instrumentos de la política ambiental, los mencionaba Alex Caldera, los de mercado a través de la regulación de las tarifas, de todo lo que él explicó perfectamente. Bueno, habrá que priorizarlos, porque ahí están en la normatividad los instrumentos, la posibilidad del desarrollo de instrumentos fiscales, financieros y de mercados en materia de agua, hay algunos desarrollados, sí, hay muchas oportunidades, me parece que sí. Entonces nos llevamos una gran tarea para seguir desde la universidad trabajando e impulsando estos temas. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias, maestro Dante. Bueno, pues con esto prácticamente ya estamos cerrando. No solamente les pediría un minuto de conclusión, ¿con qué se quedan después de esta tertulia? Adelante, Noemí.
Bueno, pues ¿con qué me quedo? Yo con una satisfacción enorme de haber compartido la mesa con estas mentes maestras y aparte pues con el tema de que el agua no nos va a alcanzar definitivamente y sí tenemos que cambiar nuestra forma de usarla, de comprenderla y de convivir con ella, porque al final de cuentas formamos parte de un entorno y mientras no nos caiga ese 20 y esa mentalidad de que no es solamente el agua, al final de cuentas todos los elementos naturales que nos rodean tenemos que tomarlos como parte de nosotros para poder protegerlos y poder saber que lo que hagamos va a impactar, sí, pero que sea lo mínimo. Entonces creo que la mentalidad tiene que ir hacia allá, que la tecnología tiene que crecer, o sea, en este ámbito es urgente que encontremos soluciones innovadoras y para ello también requerimos capital humano sumamente especializado en estas materias. Muchísimas gracias, Noemí, por haber estado aquí. Gracias por tu tiempo. Adelante, Alex Calera. Gracias. Pues bueno, yo decía hace rato que esto hay que verlo también como una oportunidad. Yo creo que en los siguientes meses, en vez de seguir lamentándonos, obviamente hay que seguir las estrategias que haya que estar siguiendo en términos jurídicos y las que tengan planteadas las autoridades de Guanajuato y León, pero también se está perdiendo tiempo precioso. Entonces yo creo que es necesario que nos sentemos todos los actores, y nos incluye el sector académico, obviamente está el social en cada uno de los usos del agua, ¿no? Que tienen que ver y obviamente tienen mucho que aportar. Y el gobierno, yo decía, tiene que asumir ese rol, ¿no? En gobernanza, ¿no? Que se habla mucho actualmente de ese concepto. El rol de gobierno ha cambiado, ya no es ese vertical de que todo lo hace por sí mismo, ¿no? Que es la figura, obviamente, del Estado desarrollista y del Estado todopoderoso, sino más bien es un Estado que pone como si fuera un mesero, pone la mesa para que los comensales se disfruten pues de la velada. Y en ese sentido, en democracia, el gobierno ese es su rol, poner los instrumentos para que los actores participen, propongan. Decía algo muy importante, Tom, el gobierno también tiene que cambiar el chip en términos del tema de ver las prioridades, ¿no? Obviamente las prioridades se ven reflejadas en la inversión, en los planes de gobierno, y en ese sentido yo creo que es necesario repensar el modelo de desarrollo en Guanajuato para uno efectivamente sustentable. Muchísimas gracias, Alex, también por tu tiempo y gracias por tus aportaciones. Adelante, doctor Otón. Bueno, quizá un consejo es acercarnos a experiencias de sociedades que han vivido la escasez, porque Guanajuato vivió la abundancia. Se le decía, ¿no?, en balde el granero de México, esta tierra maravillosa, ¿no? Pero ahora estamos en una crisis climática, o sea, no es algo que va a venir, sino es algo que ya existe. Entonces, una solicitud muy atenta es que los políticos escuchen a la sociedad, ¿no? O sea, que realmente también todo este discurso científico y técnico permee en las decisiones cotidianas, porque al final de cuentas de eso se trata la política pública. Entonces, también apostemos a las nuevas generaciones de profesionales que se están formando en nuestras universidades para ver esto con un ojo técnico. Y hay muchos instrumentos, por ejemplo, los Objetivos del Desarrollo Sostenible me parece que establecen guías muy importantes de acción. Entonces ya los políticos no tienen cada 3 años que descubrir el agua tibia ni ningún hilo negro, sino simplemente seguir las prioridades que nos impone la realidad de una crisis climática en la que vivimos aquí en León. Entonces no hay que perder el enfoque de que la crisis ya está acá, entonces hay que buscarle soluciones locales viables y desde luego consensuadas y por supuesto científicas y que beneficien a la población con participación ciudadana, ¿no? También la gente tiene que tomar en sus manos la inminencia de este reto. Muchísimas gracias, Otón, por tu tiempo también y por las valiosas contribuciones que tuviste en esta tertulia. Bueno, pues le toca al maestro Dante Cal cerrar este minuto y todo el programa prácticamente. Adelante, maestro Dante. Pues nada más que reconocer lo valiosísimo de las intervenciones de nuestras compañeras, compañeros.
y tres notas que me parecen muy destacadas de lo que he escuchado. Uno, el privilegio a la participación ciudadana informada, decidida, y que tenga eficacia en la decisión y ejecución de las políticas públicas es un elemento a considerar que aquí se ha ventilado. Dos, lo ha dicho espléndidamente todos los compañeros. Hoy día nos ha tocado esa fragilidad de los ecosistemas que lo leemos, lo tenemos en datos y pues, revisamos las cifras, pero hoy día lo tenemos enfrente, ¿no? Lo tenemos enfrente porque no va a haber agua en León los próximos años. Hay un escenario tendencial, un horizonte muy preocupante en el uso del agua en la ciudad de León, Guanajuato. Vivo en la ciudad de Guanajuato capital, pero nací en León y viví muchos años en León, así que sé exactamente lo que pasa y comparto esa preocupación. Finalmente, también creo que efectivamente ya hay una serie de instrumentos locales también con impulso local y algunos referentes internacionales a los que solo hay que sumarse, ¿no? Hay que implementar agendas para sumarse a la Agenda 2030, a los 7 ODS, porque la implementación de la Agenda 2030 no es solo declarativa, no es solo levantar la mano, es sumarle a las metas, a las estrategias que señala dicha Agenda 2030. Entonces, un tema muy interesante. Me quedo con esos tres temas finales y felicito a los comentarios que he estado escuchando. Muchísimas gracias, maestro Dante. Gracias, doctor Otón Partido, doctor Alex, maestra Noemí. Muchísimas gracias a todos por su asistencia a esta tertulia. Es la tercera emisión de este programa de difusión de la cultura pública administrativa. También agradecemos a quienes nos siguen en redes sociales, en la transmisión de esta emisión. Los invitamos a que visiten nuestra página imapleon.mx en el Instituto Municipal de Administración Pública de León, Guanajuato, diplomado en Política y Gobierno, el diplomado en Gestión Pública y el próximo año el máster en Políticas Públicas. Así que bueno, seguiremos con esta estrategia y yo agradezco infinitamente la participación de todos ustedes. Que tengan una excelente noche.